El macabro descubrimiento indicaba algo más que robo y asesinato. Sugería actos tan perversos, tan profundamente prohibidos, que incluso hombres de la ley endurecidos como el sheriff Harrington se negaban a nombrar las implicaciones. La evidencia en los huesos del reverendo Donovan indicaba canibalismo. Los hermanos Stilwell no solo estaban asesinando viajeros por sus bienes, los estaban cosechando. Este simple y terrible hallazgo redefinió todo lo que habían descubierto en la cabaña. Las compras masivas de sal y especias, los cortes de carne colgando en el ahumadero, la reputación de los hermanos por preparar un estofado abundante. La investigación se había sumergido en un nuevo abismo, uno más profundo de lo que nadie hubiera imaginado. Cuando el suelo finalmente se descongeló en marzo de 1868, el sheriff Harrington lideró una excavación masiva en la propiedad de Stilwell. Nombró a 20 nativos y convirtió la granja en una cuadrícula de excavación. Empezaron por los alrededores inmediatos a la cabaña, el granero y el sótano, y fueron expandiéndose. No tardaron en descubrir más huellas del macabro trabajo de los hermanos. El primero fue un pozo profundo detrás del granero, cubierto de madera podrida. Era una fosa común, con los esqueletos desmembrados de al menos 3 personas. Días más tarde, otro buscador descubrió restos humanos en el bosque, a unas 200 yardas de la cabaña, seguramente arrastrados por carroñeros desde una tumba sin descubrir. Pero lo más grotesco estaba por venir. Reaccionando ante las terribles implicaciones del informe del Dr. Hayes sobre el reverendo Donovan, Harrington ordenó a sus hombres que desmontaran el ahumadero, tronco por tronco. Allí estaban, emparedados en el mortero de los muros, huesos humanos, destrozados y arrojados como despojos de animales. La ciencia forense estaba en pañales, pero el Dr. Hayes, al inspeccionar la macabra cosecha de restos de las 3 localizaciones, calculó que representaban al menos 7 individuos distintos, probablemente más. La evidencia era innegable. La casa Stilwell había sido un matadero, un lugar de sacrificio humano. La excavación del ahumadero trajo la horrible confirmación final de la perversidad de los hermanos. El sheriff Harrington había ordenado que se retiraran todas las carnes enlatadas que habían permanecido intactas desde diciembre, y que el Dr. Hayes. El informe posterior del médico fue lacónico y aterrador. Aunque algunos cortes parecen ser de venado, anotó, ciertas carnes en conserva son, tras el análisis, inconfundiblemente de origen humano. Los cortes están hechos con un ojo entrenado en la carnicería. La noticia se propagó entre la partida de búsqueda reunida como una enfermedad, dejando a los endurecidos frontiersmen vomitando y mirando en silencio, horrorizados. Lo imposible había sucedido. Los hermanos Stilwell habían estado asesinando viajeros, robándoles sus pertenencias y mutilando sus cuerpos. Habían salado y ahumado la carne, colgándola al lado de carne de venado en su ahumadero. La última y aterradora pieza del rompecabezas encajó. El abundante estofado que tan amablemente ofrecían a los viajeros agotados, el estofado que había cimentado su reputación de hospitalidad, estaba elaborado con los restos de huéspedes anteriores. Los que venían después se habían ido comiendo sin saberlo a los que habían llegado antes, en una especie de ciclo monstruoso de depredación. La cabaña en el bosque no era un refugio, era una trampa, y los dueños no eran solo asesinos, eran caníbales calculadores y pacientes. En medio de la evidencia de los atroces crímenes de los hermanos, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué les había ocurrido a Elias y Jeremiah Stilwell?
La cabaña, con su comida a medias y abrigos tirados, indicaba que algo había ocurrido de forma repentina y catastrófica. Se habían convertido en su propio juego. Les había dominado algún viajero a quien el peligro había hecho tomar las riendas. Esta teoría tenía sentido, justificando su repentina partida. Sería un final adecuado, aunque perverso. Pero esta historia se enredaba por la ausencia de los caballos y porque no se hallaron cuerpos de los hermanos en la propiedad. Si los hubiera matado, su asesino se habría deshecho de sus cuerpos en otro lugar. Otra teoría era que los hermanos habían escapado. Quizá habían olfateado a la ley pisándoles los talones, o quizá un encuentro demasiado cercano con un viajero sospechoso les había convencido de que era hora de moverse. Pero eso no explicaba el estado de la cabaña. ¿Por qué huirían a mitad de la cena, sin sus abrigos, rifles o ahorros personales, que más tarde fueron descubiertos escondidos en un colchón? La evidencia era confusa, mostrando tanto una fuga repentina como un final repentino. El enigma de su propio destino era ahora tan enigmático como el de sus numerosas víctimas. En abril de 1868, mientras la historia de los hermanos caníbales de los Ozarks acaparaba los titulares de todo el estado, un hombre llamado Theodore Palmer apareció. Palmer era un trampero solitario que conocía las tierras salvajes del condado de Webster como la palma de su mano. Le dio una declaración jurada al sheriff Harrington, que abrió la investigación sobre la desaparición de los hermanos. Palmer dijo que había estado revisando sus trampas cerca de Beaver Creek, a unas 5 millas al norte de la antigua Stillwell Place, la tarde del 11 de diciembre, el día en que Thomas Weston descubrió la cabaña vacía. «Vi un hombre a caballo que llevaba otro muy cargado», dijo Palmer. «Lo identifiqué como el menor de los hermanos Stillwell, Jeremiah. Galopaba hacia el norte, muy apresurado. No se detuvo a hablar, cosa que no era propia de él. Solo asintió y continuó cabalgando. No le presté atención». El testimonio de Palmer fue revelador. Dijo que al menos uno de los hermanos, Jeremiah, había dejado la propiedad voluntariamente, llevándose caballos y provisiones. Esto contradecía la escena de interrupción abrupta en la cabaña. Abrió un abanico de posibilidades nuevas y preocupantes. ¿Se habían peleado los hermanos? ¿Jeremiah mató a Elias y huyó? ¿La carga en el segundo caballo era el cuerpo de su hermano? La imagen de Jeremiah cabalgando solo hacia el norte destrozó la idea de los hermanos como una entidad malvada, como un final sangriento para su sociedad. La historia de Theodore Palmer abrió la investigación en una nueva dirección. El sheriff Harrington telegrafió a los sheriffs de los condados del norte con descripciones de Jeremiah Stillwell y los 2 caballos perdidos, pero no hubo avistamientos confirmados. Era un fantasma, perdido en la inmensidad americana. Entonces, la atención se centró en la historia de los hermanos. Si adivinaban de dónde venían los Stillwell, podrían adivinar a dónde iba Jeremiah. Se mandaron preguntas a Kentucky, el estado que los hermanos habían dicho que era su hogar, pero las respuestas fueron todas negativas. Los secretarios y sheriffs del condado de Kentucky no pudieron hallar ningún Elias o Jeremiah Stillwell. No existían certificados de nacimiento, escrituras de propiedad, licencias de matrimonio, registros militares. Era como si ambos hombres no hubieran existido antes de llegar a Missouri, en 1863. El sheriff Harrington se dio cuenta de que Stillwell era casi seguro un nombre falso, una identidad inventada para cubrir un pasado más oscuro.
Esta ausencia de historia verificable hizo que rastrear a Jeremiah fuera exponencialmente más complicado. También hizo una pregunta escalofriante. Si habían estado matando viajeros en Missouri durante 4 años, ¿qué habían estado haciendo antes? Ya no se trataba de encontrar a Jeremiah Stilwell, sino a un fantasma sin nombre ni historia de violencia. La búsqueda había sido exhaustiva, pero el sheriff Harrington, obsesionado con el caso, ordenó un último rastreo de la cámara oculta en el sótano. Esta vez, sus asistentes inspeccionaron las mismas rocas y polvo con el que fue edificado. Tras una roca suelta en la pared, los dedos de un asistente tropezaron con algo envuelto en tela. Era otro diario, más pequeño que el libro de contabilidad y mucho más íntimo. La escritura fue reconocida como la de Jeremías. Las entradas, desde 1864 hasta 1866, eran en su mayoría notas rutinarias sobre el tiempo, el trabajo y los pocos habitantes locales con los que entraban en contacto. Pero algunas partes sobresalieron, dando una mirada aterradora a su vida privada. Una nota de agosto de 1864 decía: «Dice que el estofado necesita más sal». Los viajeros no lo notan. A veces me pregunto si lo sospechan. El pozo guarda nuestro secreto. Otra, de abril de 1865. 3 hombres hoy, desertores del ejército. Y dijo, demasiado peligroso, pero tenían buenas botas y un rifle fino. Nadie los va a ir a buscar. Les pone las hierbas especiales en el café. Estas entradas verificaron su consumo sistemático de tranquilizantes e incluso insinuaron un lugar de desecho aún no descubierto. La mención del pozo era ominosa. El equipo de búsqueda había mirado en el agujero del pozo, pero no en lo que podría estar en el fondo. Las palabras de Jeremiah ahora los apuntaban a un último y oscuro secreto. Siguiendo la pista escalofriante del diario de Jeremiah, el sheriff Harrington ordenó que se vaciara el pozo. Era arriesgado, era difícil. El pozo tenía más de 60 pies de profundidad, perforado a través de roca caliza sólida. Durante días, los hombres trabajaron con cubos y un cabrestante manual, bajando lentamente el nivel del agua. A medida que el fondo se hizo visible, descubrieron una capa de 3 pies de limo, lodo y escombros. Iniciaron la tenebrosa labor de cribar. El pozo, como Jeremías había escrito, en verdad había guardado sus secretos. Del lodo helado rescataron una horrible colección. Docenas de huesecitos que Elder Hayes como dedos humanos de manos y pies. Hallaron dientes, un puñado de botones de distintas prendas y un solitario anillo de oro grabado. MH a JH 1858. El hallazgo más espeluznante fue una bolsita de tela encerada en la que se guardaban mechones de cabello humano de distintos colores: rubio, castaño, rojo, gris, todos atados con un hilo. El Dr. Hayes llegó a la conclusión de que el pozo era su forma favorita de deshacerse de las pequeñas piezas incriminatorias de sus víctimas que no podían ser comidas o destruidas de otro modo. Estos restos, preservados en el agua fría y oscura, eran un testimonio final y destrozado de la cantidad de vidas que los hermanos habían tomado. El pozo no solo había dado agua, había sido una prisión, una tumba acuática para los últimos restos de sus víctimas. Para el verano de 1868, sin más pistas y con Jeremiah Stilwell todavía en libertad, la búsqueda activa se desvaneció. El condado de Webster no tenía los medios para organizar una cacería a nivel nacional para un hombre que probablemente ya no usaba el nombre de Stilwell.
El sheriff Harrington dejó oficialmente el caso abierto, pero la triste verdad era que el rastro se había enfriado. La casa Stillwell se transformó en un lugar maldito. El condado no podía venderla sin resolver el problema de la titularidad, por lo que quedó abandonada. Un recordatorio de los horrores que habían tenido lugar allí. La cabaña se fue deteriorando, el jardín se cubrió de maleza y el bosque fue recuperando el terreno. La historia de los hermanos caníbales entró en el folclore oscuro de los Ozarks. Se convirtió en un cuento de advertencia que se narraba alrededor de las fogatas, una leyenda que los padres utilizaban para asustar a sus hijos y hacer que se portaran bien. Los jinetes del camino ancestral asusaban sus monturas al punto del desvío cubierto de maleza, algunos santiguándose. La verdad de lo que ocurrió allí fue tan terrible que, por supuesto, se distorsionó en leyenda. Durante casi un siglo, el caso seguiría oficialmente sin resolver, un archivo frío en los archivos del condado. La culpabilidad de los hermanos era innegable, pero su destino final y la magnitud total de sus horribles crímenes quedaron perdidos en el tiempo. El caso Stillwell podría haberse convertido en una nota al pie de página en la historia local para siempre si no fuera por el trabajo de Clarence Thornton, un profesor de historia en Southwest Missouri State College. En 1952, mientras hacía una investigación para un libro acerca de la justicia fronteriza, Thornton se topó con los dispersos archivos del caso. Su curiosidad académica coincidió con un golpe de suerte. En una renovación de la corte del condado de Webster ese año, los obreros que derribaban un muro del sótano tropezaron con una caja de hojalata sellada. Albergaba una fortuna en documentos que se pensaba que habían sido destruidos en un incendio judicial en 1892. Entre ellos, los archivos completos y desaparecidos de la investigación del sheriff Harrington de 1867. Los archivos incluían listados de los objetos hallados en la cámara secreta, declaraciones de testigos y, lo más sorprendente, una colección de fotografías en placa de vidrio. Estas fotografías, unas de las primeras imágenes de la escena del crimen en Missouri, eran perturbadoras. Una de ellas mostraba el interior de la cabaña, la comida congelada sobre la mesa. Otra tomaba la boca del túnel secreto. La más perturbadora era la del interior del ahumadero, sus carnes colgando fotografiadas con una frialdad clínica antes de que se revelara su naturaleza humana. El hallazgo de estos archivos permitió a Thornton armar la imagen más completa de la investigación hasta el momento, reviviendo un misterio de un siglo de antigüedad. Entre los archivos recién descubiertos, el profesor Thornton tropezó con una pieza de correspondencia que había desaparecido del registro público. Una carta al sheriff Harrington del sheriff del condado de Daviess, Kentucky, fechada el 3 de junio de 1868. Harrington había escrito a Kentucky sobre los Stillwell, y esta era la respuesta retrasada. El sheriff de Kentucky dijo que no conocía a ningún hermano Stillwell, pero añadió: su descripción de los sospechosos y su modus operandi se asemeja mucho a un caso de 1861. Dos hermanos, Ezekiel y Joshua Hartley, tenían aquí una taberna al lado del camino. Desaparecieron de la noche a la mañana tras ser acusados de robo de tumbas y envenenamiento de huéspedes. Sus descripciones se ajustan a sus sospechosos. Ezekiel, ahora, tendría 37 años y Joshua 34. La carta continuaba diciendo que Joshua Hartley había sido brevemente asistente de un médico local antes de ser despedido por mala conducta no especificada,
lo que le habría dado algunos conocimientos de anatomía. Esta fue la pistola humeante. Los hermanos Stilwell eran los hermanos Hartley. Habían escapado de Kentucky bajo sospecha y se habían reinventado en Missouri durante la Guerra Civil. Su naturaleza depredadora no había cambiado. Simplemente habían movido sus cotos de caza y aparentemente perfeccionado su terrible arte. La hoja en blanco de su pasado se llenó de repente, revelando una historia más oscura de perversión. Armado con los nombres de Ezekiel y Joshua Hartley, el profesor Thornton se sumergió en los archivos de Kentucky. Encontró recortes de periódicos de 1860 y 1861 sobre una pequeña y aislada taberna llamada Hartley's Rest, en la carretera entre Owensboro y Hartford. El lugar se había hecho famoso, en un tiempo, por sus pasteles de carne y guisos sorprendentemente ricos. Pero a principios de 1861, la sospecha cayó sobre los hermanos. El sepulturero de la iglesia local dijo que varias tumbas recientes habían sido profanadas, los cuerpos desenterrados y robados. Casi al mismo tiempo, las familias de al menos 2 viajeros denunciaron su desaparición tras ser vistos por última vez dirigiéndose a Hartley's Rest. El sheriff local abrió una investigación, pero antes de que pudiera entrevistar oficialmente a los hermanos, desaparecieron, dejando atrás su taberna en medio de la noche. Las similitudes eran innegables. 2 hermanos, un bar aislado al costado de la carretera, conocido por su comida y envuelto en sospechas de desapariciones. La huida de los Hartley de Kentucky fue inmediatamente anterior a la llegada de los Stilwell a Missouri. Thornton no solo había revelado sus identidades, sino que también había establecido un patrón. Los asesinatos de Missouri no fueron una serie de delitos aislados, sino la continuación de una carrera criminal más antigua y probablemente más larga de lo que el sheriff Harrington había imaginado. La aparición de los descubrimientos del profesor Thornton en el Journal of Ozark Studies en 1953 trajo el caso latente de nuevo a la luz. Poco después, recibió una carta de una anciana llamada Sarah Wilkes. Ella dijo que su abuelo, James Wilkes, había sido uno de los 20 hombres jurados por el sheriff Harrington para cavar en la propiedad de Stilwell en 1868. Según su familia, los informes oficiales habían sido alterados, omitiendo el hallazgo más perturbador de todos. El abuelo nunca lo mencionaba, escribió. Pero en su lecho de muerte, le reveló a mi padre que encontraron otra habitación oculta debajo de las tablas del suelo de la cabaña. Dijo que tenía allí lo que él llamaba instrumentos de tortura, una silla pesada con correas de cuero para las muñecas, los tobillos y el cuello. El sheriff Harrington, temiendo un pánico generalizado y queriendo ahorrarles a las familias de las víctimas un horror adicional, les ordenó sellar la habitación y borrar toda referencia a ella de los registros. Este escalofriante relato de segunda mano, aunque imposible de confirmar, se hacía eco de una extraña anomalía que Thornton había observado en los archivos recién descubiertos. El inventario de pruebas pasaba directamente de la página 7 a la 11, como si 3 páginas hubieran sido arrancadas intencionalmente. La idea de una cámara de tortura secreta añadió un elemento sádico a los crímenes de los hermanos, lo que implicaba que sus motivaciones eran más que simples ganancias y sustento. En 1955, el caso dio otro giro. Un equipo de construcción estaba despejando la tierra para una nueva carretera a unas 12 millas al norte de la antigua Stilwell Place, la misma ruta que habría seguido el viejo camino. Una excavadora, rebanando una colina, desenterró una tumba poco profunda.
En su interior se hallaron los restos óseos de un solo individuo. El médico forense del condado dictaminó que los restos eran de un hombre de entre 30 y tantos años que había fallecido 80 o 90 años antes. La causa de la muerte fue una única herida de bala en la parte posterior del cráneo, una ejecución. Junto al cuerpo se halló un reloj de bolsillo oxidado. Al limpiarse, la caja interior del reloj dejó ver un grabado tenue, las iniciales ES. Era Elias Stilwell. La tumba estaba en línea con la declaración de Theodore Palmer, de 1868, de haber visto a Jeremiah cabalgando hacia el norte. Parecía corroborar la teoría de que la sociedad de los hermanos había terminado en asesinato. Jeremiah había asesinado a su hermano mayor. Había montado su cadáver en un caballo y lo había enterrado en una tumba sin marcar antes de huir. El hallazgo respondió a la pregunta de qué le pasó a Elias, pero profundizó el enigma que rodeaba a Jeremiah, retratándolo no solo como un caníbal depredador, sino también como un fratricida. El macabro descubrimiento indicaba algo más que robo y asesinato. Sugería actos tan perversos, tan profundamente prohibidos, que incluso hombres de la ley endurecidos como el sheriff Harrington se negaban a nombrar las implicaciones. La evidencia en los huesos del reverendo Donovan indicaba canibalismo. Los hermanos Stilwell no solo estaban asesinando viajeros por sus bienes, los estaban cosechando. Este simple y terrible hallazgo redefinió todo lo que habían descubierto en la cabaña. Las compras masivas de sal y especias, los cortes de carne colgando en el ahumadero, la reputación de los hermanos por preparar un estofado abundante. La investigación se había sumergido en un nuevo abismo, uno más profundo de lo que nadie hubiera imaginado. Cuando el suelo finalmente se descongeló en marzo de 1868, el sheriff Harrington lideró una excavación masiva en la propiedad de Stilwell. Nombró a 20 nativos y convirtió la granja en una cuadrícula de excavación. Empezaron por los alrededores inmediatos a la cabaña, el granero y el sótano, y fueron expandiéndose. No tardaron en descubrir más huellas del macabro trabajo de los hermanos. El primero fue un pozo profundo detrás del granero, cubierto de madera podrida. Era una fosa común con los esqueletos desmembrados de al menos 3 personas. Días más tarde, otro buscador descubrió restos humanos en el bosque, a unas 200 yardas de la cabaña, seguramente arrastrados por carroñeros desde una tumba sin descubrir. Pero lo más grotesco estaba por venir. Reaccionando ante las terribles implicaciones del informe del Dr. Hayes sobre el reverendo Donovan, Harrington ordenó a sus hombres que desmontaran el ahumadero, tronco por tronco. Allí estaban, emparedados en el mortero de los muros, huesos humanos destrozados y arrojados como despojos de animales. La ciencia forense estaba en pañales, pero el Dr. Hayes, al inspeccionar la macabra cosecha de restos de las 3 localizaciones, calculó que representaban al menos 7 individuos distintos, probablemente más. La evidencia era innegable. La casa Stilwell había sido un matadero, un lugar de sacrificio humano. La excavación del ahumadero trajo la horrible confirmación final de la perversidad de los hermanos. El sheriff Harrington había ordenado que se retiraran todas las carnes enlatadas que habían permanecido intactas desde diciembre y que el Dr. Hayes. El informe posterior del médico fue lacónico y aterrador. Aunque algunos cortes parecen ser de venado, anotó, ciertas carnes en conserva son, tras el análisis, inconfundiblemente de origen humano. Los cortes están hechos con un ojo entrenado en la carnicería. La noticia se propagó entre la partida de búsqueda reunida como una enfermedad.
dejando a los endurecidos frontiersmen vomitando y mirando en silencio horrorizados. Lo imposible había sucedido. Los hermanos Stilwell habían estado asesinando viajeros, robándoles sus pertenencias y mutilando sus cuerpos. Habían salado y ahumado la carne, colgándola al lado de carne de venado en su ahumadero. La última y aterradora pieza del rompecabezas encajó. El abundante estofado que tan amablemente ofrecían a los viajeros agotados, el estofado que había cimentado su reputación de hospitalidad, estaba elaborado con los restos de huéspedes anteriores. Los que venían después se habían ido comiendo sin saberlo a los que habían llegado antes, en una especie de ciclo monstruoso de depredación. La cabaña en el bosque no era un refugio, era una trampa, y los dueños no eran solo asesinos, eran caníbales, calculadores y pacientes. En medio de la evidencia de los atroces crímenes de los hermanos, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué les había ocurrido a Elias y Jeremiah Stilwell? La cabaña con su comida a medias y abrigos tirados indicaba que algo había ocurrido de forma repentina y catastrófica. Se habían convertido en su propio juego, les había dominado algún viajero a quien el peligro había hecho tomar las riendas. Esta teoría tenía sentido, justificando su repentina partida. Sería un final adecuado, aunque perverso. Pero esta historia se enredaba por la ausencia de los caballos y porque no se hallaron cuerpos de los hermanos en la propiedad. Si los hubiera matado, su asesino se habría deshecho de sus cuerpos en otro lugar. Otra teoría era que los hermanos habían escapado. Quizá habían olfateado a la ley pisándoles los talones, o quizá un encuentro demasiado cercano con un viajero sospechoso les había convencido de que era hora de moverse. Pero eso no explicaba el estado de la cabaña. ¿Por qué huirían a mitad de la cena, sin sus abrigos, rifles o ahorros personales, que más tarde fueron descubiertos escondidos en un colchón? La evidencia era confusa, mostrando tanto una fuga repentina como un final repentino. El enigma de su propio destino era ahora tan enigmático como el de sus numerosas víctimas. En abril de 1868, mientras la historia de los hermanos caníbales de los Ozarks acaparaba los titulares de todo el estado, un hombre llamado Theodore Palmer apareció. Palmer era un trampero solitario que conocía las tierras salvajes del condado de Webster como la palma de su mano. Le dio una declaración jurada al sheriff Harrington que abrió la investigación sobre la desaparición de los hermanos. Palmer dijo que había estado revisando sus trampas cerca de Beaver Creek, a unas 5 millas al norte de la antigua Stilwell Place, la tarde del 11 de diciembre, el día en que Thomas Weston descubrió la cabaña vacía. «Vi un hombre a caballo que llevaba otro muy cargado», dijo Palmer. «Lo identifiqué como el menor de los hermanos Stilwell, Jeremiah. Galopaba hacia el norte, muy apresurado. No se detuvo a hablar, cosa que no era propia de él. Solo asintió y continuó cabalgando. No le presté atención». El testimonio de Palmer fue revelador. Dijo que al menos uno de los hermanos, Jeremiah, había dejado la propiedad voluntariamente, llevándose caballos y provisiones. Esto contradecía la escena de interrupción abrupta en la cabaña. Abrió un abanico de posibilidades nuevas y preocupantes. ¿Se habían peleado los hermanos? ¿Jeremiah mató a Elias y huyó? La carga en el segundo caballo era el cuerpo de su hermano. La imagen de Jeremiah cabalgando solo hacia el norte destrozó la idea de los hermanos como una entidad malvada, como un final sangriento para su sociedad. La historia de Theodore Palmer abrió la investigación en una nueva dirección. El sheriff Harrington telegrafió a los sheriffs de los condados del norte con descripciones de Jeremiah Stilwell,
y los 2 caballos perdidos, pero no hubo avistamientos confirmados. Era un fantasma, perdido en la inmensidad americana. Entonces, la atención se centró en la historia de los hermanos. Si adivinaban de dónde venían los Stilwell, podrían adivinar a dónde iba Jeremiah. Se mandaron preguntas a Kentucky, el estado que los hermanos habían dicho que era su hogar. Pero las respuestas fueron todas negativas. Los secretarios y sheriffs del condado de Kentucky no pudieron hallar ningún Elias o Jeremiah Stilwell. No existían certificados de nacimiento, escrituras de propiedad, licencias de matrimonio, registros militares. Era como si ambos hombres no hubieran existido antes de llegar a Missouri en 1863. El sheriff Harrington se dio cuenta de que Stilwell era casi seguro un nombre falso, una identidad inventada para cubrir un pasado más oscuro. Esta ausencia de historia verificable hizo que rastrear a Jeremiah fuera exponencialmente más complicado. También hizo una pregunta escalofriante. Si habían estado matando viajeros en Missouri durante 4 años, ¿qué habían estado haciendo antes? Ya no se trataba de encontrar a Jeremiah Stilwell, sino a un fantasma sin nombre ni historia de violencia. La búsqueda había sido exhaustiva, pero el sheriff Harrington, obsesionado con el caso, ordenó un último rastreo de la cámara oculta en el sótano. Esta vez, sus asistentes inspeccionaron las mismas rocas y polvo con el que fue edificado. Tras una roca suelta en la pared, los dedos de un asistente tropezaron con algo envuelto en tela. Era otro diario, más pequeño que el libro de contabilidad y mucho más íntimo. La escritura fue reconocida como la de Jeremías. Las entradas, desde 1864 hasta 1866, eran en su mayoría notas rutinarias sobre el tiempo, el trabajo y los pocos habitantes locales con los que entraban en contacto, pero algunas partes sobresalieron, dando una mirada aterradora a su vida privada. Una nota de agosto de 1864 decía: «Dice que el estofado necesita más sal. Los viajeros no lo notan. A veces me pregunto si lo sospechan. El pozo guarda nuestro secreto». Otra, de abril de 1865. 3 hombres hoy, desertores del ejército. Y dijo, demasiado peligroso, pero tenían buenas botas y un rifle fino. Nadie los va a ir a buscar. Les pone las hierbas especiales en el café. Estas entradas verificaron su consumo sistemático de tranquilizantes e incluso insinuaron un lugar de desecho aún no descubierto. La mención del pozo era ominosa. El equipo de búsqueda había mirado en el agujero del pozo, pero no en lo que podría estar en el fondo. Las palabras de Jeremiah ahora los apuntaban a un último y oscuro secreto. Siguiendo la pista escalofriante del diario de Jeremiah, el sheriff Harrington ordenó que se vaciara el pozo. Era arriesgado, era difícil. El pozo tenía más de 60 pies de profundidad, perforado a través de roca caliza sólida. Durante días, los hombres trabajaron con cubos y un cabrestante manual, bajando lentamente el nivel del agua. A medida que el fondo se hizo visible, descubrieron una capa de 3 pies de limo, lodo y escombros. Iniciaron la tenebrosa labor de cribar. El pozo, como Jeremías había escrito, en verdad había guardado sus secretos. Del lodo helado rescataron una horrible colección, docenas de huesecitos que el Dr. Hayes como dedos humanos de manos y pies. Hallaron dientes, un puñado de botones de distintas prendas y un solitario anillo de oro grabado. M.H. Ahashae, 1858. El hallazgo,
Más espeluznante fue una bolsita de tela encerada en la que se guardaban mechones de cabello humano de distintos colores: rubio, castaño, rojo, gris, todos atados con un hilo. El Dr. Hayes llegó a la conclusión de que el pozo era su forma favorita de deshacerse de las pequeñas piezas incriminatorias de sus víctimas que no podían ser comidas o destruidas de otro modo. Estos restos, preservados en el agua fría y oscura, eran un testimonio final y destrozado de la cantidad de vidas que los hermanos habían tomado. El pozo no solo había dado agua, había sido una prisión, una tumba acuática para los últimos restos de sus víctimas. Para el verano de 1868, sin más pistas y con Jeremiah Stilwell todavía en libertad, la búsqueda activa se desvaneció. El condado de Webster no tenía los medios para organizar una cacería a nivel nacional para un hombre que probablemente ya no usaba el nombre de Stilwell. El sheriff Harrington dejó oficialmente el caso abierto, pero la triste verdad era que el rastro se había enfriado. La casa Stilwell se transformó en un lugar maldito. El condado no podía venderla sin resolver el problema de la titularidad, por lo que quedó abandonada, un recordatorio de los horrores que habían tenido lugar allí. La cabaña se fue deteriorando. El jardín se cubrió de maleza y el bosque fue recuperando el terreno. La historia de los hermanos caníbales entró en el folclore oscuro de los Ozarks. Se convirtió en un cuento de advertencia que se narraba alrededor de las fogatas, una leyenda que los padres utilizaban para asustar a sus hijos y hacer que se portaran bien. Los jinetes del camino ancestral asusaban sus monturas al punto del desvío cubierto de maleza, algunos santiguándose. La verdad de lo que ocurrió allí fue tan terrible que, por supuesto, se distorsionó en leyenda. Durante casi un siglo, el caso seguiría oficialmente sin resolver, un archivo frío en los archivos del condado. La culpabilidad de los hermanos era innegable, pero su destino final y la magnitud total de sus horribles crímenes quedaron perdidos en el tiempo. El caso Stilwell podría empezar a haberse convertido en una nota al pie de página en la historia local para siempre si no fuera por el trabajo de Clarence Thornton, un profesor de historia en Southwest Missouri State College. En 1952, mientras hacía una investigación para un libro acerca de la justicia fronteriza, Thornton se topó con los dispersos archivos del caso. Su curiosidad académica coincidió con un golpe de suerte. En una renovación de la Corte del Condado de Webster ese año, los obreros que derribaban un muro del sótano tropezaron con una caja de hojalata sellada. Albergaba una fortuna en documentos que se pensaba que habían sido destruidos en un incendio judicial en 1892. Entre ellos, los archivos completos y desaparecidos de la investigación del sheriff Harrington de 1867. Los archivos incluían listados de los objetos hallados en la cámara secreta, declaraciones de testigos y, lo más sorprendente, una colección de fotografías en placa de vidrio. Estas fotografías, unas de las primeras imágenes de la escena del crimen en Missouri, eran perturbadoras. Una de ellas mostraba el interior de la cabaña, la comida congelada sobre la mesa. Otra tomaba la boca del túnel secreto. La más perturbadora era la del interior del ahumadero, sus carnes colgando fotografiadas con una frialdad clínica antes de que se revelara su naturaleza humana. El hallazgo de estos archivos permitió a Thornton armar la imagen más completa de la investigación hasta el momento, reviviendo un misterio de un siglo de antigüedad. Entre los archivos recién descubiertos, el profesor Thornton tropezó con una pieza de correspondencia que había desaparecido del registro público. Una carta al sheriff Harrington,
del sheriff del condado de Daviess, Kentucky, fechada el 3 de junio de 1868. Harrington había escrito a Kentucky sobre los Stilwell, y esta era la respuesta retrasada. El sheriff de Kentucky dijo que no conocía a ningún hermano Stilwell, pero añadió: su descripción de los sospechosos y su modus operandi se asemeja mucho a un caso de 1861. Dos hermanos, Ezekiel y Joshua Hartley, tenían aquí una taberna al lado del camino. Desaparecieron de la noche a la mañana tras ser acusados de robo de tumbas y envenenamiento de huéspedes. Sus descripciones se ajustan a sus sospechosos. Ezekiel ahora tendría 37 años y Joshua 34. La carta continuaba diciendo que Joshua Hartley había sido brevemente asistente de un médico local antes de ser despedido por mala conducta no especificada, lo que le habría dado algunos conocimientos de anatomía. Esta fue la pistola humeante. Los hermanos Stilwell eran los hermanos Hartley. Habían escapado de Kentucky bajo sospecha y se habían reinventado en Missouri durante la Guerra Civil. Su naturaleza depredadora no había cambiado, simplemente habían movido sus cotos de caza y aparentemente perfeccionado su terrible arte. La hoja en blanco de su pasado se llenó de repente, revelando una historia más oscura de perversión. Armado con los nombres de Ezekiel y Joshua Hartley, el profesor Thornton se sumergió en los archivos de Kentucky. Encontró recortes de periódicos de 1860 y 1861 sobre una pequeña y aislada taberna llamada Hartley's Rest en la carretera entre Owensboro y Hartford. El lugar se había hecho famoso, en un tiempo, por sus pasteles de carne y guisos sorprendentemente ricos. Pero a principios de 1861 la sospecha cayó sobre los hermanos. El sepulturero de la iglesia local dijo que varias tumbas recientes habían sido profanadas, los cuerpos desenterrados y robados. Casi al mismo tiempo, las familias de al menos 2 viajeros denunciaron su desaparición tras ser vistos por última vez dirigiéndose a Hartley's Rest. El sheriff local abrió una investigación, pero antes de que pudiera entrevistar oficialmente a los hermanos, desaparecieron, dejando atrás su taberna en medio de la noche. Las similitudes eran innegables. 2 hermanos, un bar aislado al costado de la carretera, conocido por su comida y envuelto en sospechas de desapariciones. La huida de los Hartley de Kentucky fue inmediatamente anterior a la llegada de los Stilwell a Missouri. Thornton no solo había revelado sus identidades, sino que también había establecido un patrón. Los asesinatos de Missouri no fueron una serie de delitos aislados, sino la continuación de una carrera criminal más antigua y probablemente más larga de lo que el sheriff Harrington había imaginado. La aparición de los descubrimientos del profesor Thornton en el Journal of Ozark Studies en 1953 trajo el caso latente de nuevo a la luz. Poco después, recibió una carta de una anciana llamada Sarah Wilkes. Ella dijo que su abuelo, James Wilkes, había sido uno de los 20 hombres jurados por el sheriff Harrington para cavar en la propiedad de Stilwell en 1868. Según su familia, los informes oficiales habían sido alterados, omitiendo el hallazgo más perturbador de todos. El abuelo nunca lo mencionaba, escribió, pero en su lecho de muerte le reveló a mi padre que encontraron otra habitación oculta debajo de las tablas del suelo de la cabaña. Dijo que tenía allí lo que él llamaba instrumentos de tortura, una silla pesada con correas de cuero para las muñecas, los tobillos y el cuello. El sheriff Harrington
Temiendo un pánico generalizado y queriendo ahorrarles a las familias de las víctimas un horror adicional, les ordenó sellar la habitación y borrar toda referencia a ella de los registros. Este escalofriante relato de segunda mano, aunque imposible de confirmar, se hacía eco de una extraña anomalía que Thornton había observado en los archivos recién descubiertos. El inventario de pruebas pasaba directamente de la página 7 a la 11, como si 3 páginas hubieran sido arrancadas intencionalmente. La idea de una cámara de tortura secreta añadió un elemento sádico a los crímenes de los hermanos, lo que implicaba que sus motivaciones eran más que simples ganancias y sustento. En 1955, el caso dio otro giro. Un equipo de construcción estaba despejando la tierra para una nueva carretera a unas 12 millas al norte de la antigua Stillwell Place, la misma ruta que habría seguido el viejo camino. Una excavadora, rebanando una colina, desenterró una tumba poco profunda. En su interior se hallaron los restos óseos de un solo individuo. El médico forense del condado dictaminó que los restos eran de un hombre de entre 30 y tantos años que había fallecido 80 o 90 años antes. La causa de la muerte fue una única herida de bala en la parte posterior del cráneo, una ejecución. Junto al cuerpo se halló un reloj de bolsillo oxidado. Al limpiarse, la caja interior del reloj dejó ver un grabado tenue. Las iniciales ES. Era Elias Stillwell. La tumba estaba en línea con la declaración de Theodore Palmer de 1868 de haber visto a Jeremiah cabalgando hacia el norte. Parecía corroborar la teoría de que la sociedad de los hermanos había terminado en asesinato. Jeremiah había asesinado a su hermano mayor, había montado su cadáver en un caballo y lo había enterrado en una tumba sin marcar antes de huir. El hallazgo respondió a la pregunta de qué le pasó a Elias, pero profundizó el enigma que rodeaba a Jeremiah, retratándolo no solo como un caníbal depredador, sino también como un fratricida.